una segunda ola. ¿Qué tan cerca estamos de eso? Bueno, lo queremos conversar. Está acá en el estudio la doctora Cecilia Luengo, que además es intensivista, jefa de la unidad de pacientes críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctora, gracias por estar acá en Semana 24. Gracias por la invitación. Voy a aclarar que soy jefe técnico de la unidad. Jefe técnico, perfecto. Porque somos varios jefes técnicos y hay un jefe de servicio. Después mi jefe de servicio se enoja si le... Lo ponemos entonces al tiro como jefe técnica de la UPC del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctora, veíamos las cifras que dio a conocer hace poco rato el Ministerio de Salud, 1.700 nuevos casos. Y veíamos la imagen de lo que pasa en Los Vázquez. También hablábamos con el alcalde de Pucón a propósito de lo que se puede venir a fines de esta semana con el eclipse. ¿Hay preocupación en las unidades de pacientes críticos y en la suya en lo específico a raíz de los nuevos casos? ¿Cómo está la situación en las UPC que han tenido un año de verdad muy desgastador de cómo se ha enfrentado esta enfermedad en nuestro país? La verdad es que hay bastante preocupación. Nosotros como Sociedad Chilena en Medicina Intensiva estamos tratando periódicamente de ir censando y viendo el pulso de la pandemia. Y si bien las últimas semanas, durante noviembre, se habían visto todavía una tendencia a la baja, esto ha disminuido y ha empezado a aumentar nuevamente durante la última quincena. Veíamos que estábamos, según los informes del ICOVID, en -3, -4 la primera quincena de noviembre y la última quincena de noviembre, que corresponde al último informe, es -1, -2. O sea, si bien todavía no hay un rebrote, los casos han ido aumentando y eso lo hemos podido constatar personalmente en cada una de nuestras unidades de trabajo. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la primera quincena de noviembre teníamos muy pocos pacientes COVID positivos agudos. Tenemos algunos todavía de los pacientes crónicos que quedaron con secuelas de COVID y que eso es muy importante, que es un tema al que también me quiero referir. Pero la última quincena hemos visto un aumento considerable de los casos que han llegado, de los casos graves sobre todo, y eso nos ha obligado nuevamente durante los últimos días de la semana y este fin de semana a empezar a redistribuir nuestras unidades, redistribuir nuestras unidades, no todavía abrir camas nuevas, pero sí redistribuir nuestras unidades para dar cabida a estos pacientes COVID que necesitan medidas de protección de contacto especial. Antes de ingresar a la UPC, la unidad de pacientes críticos, quería preguntarle, ¿usted cree que es de las personas que piensa que estamos ahí, la segunda ola hasta la vuelta de la esquina? Ojalá que no, y por eso estoy acá, porque depende de nosotros. Uno podría decir la segunda ola se viene, sí o sí, el punto es cuándo, y probablemente, siendo sincera, es la manera más realista de verlo. Pero lo que uno tiene que tratar de transmitir es que el cuándo, el cuánto, y si tenemos realmente una segunda ola de la envergadura de lo que fue nuestro invierno, depende absolutamente de nosotros. Esta es una enfermedad infectocontagiosa. Se adquiere y se puede transmitir y por lo tanto depende absolutamente de nuestras medidas de precaución, de nuestras medidas de aislamiento y de prevención de la transmisibilidad del virus, el tratar de correr el tiempo en que llegue la segunda ola, disminuir la cantidad de casos para que no sea una ola, ojalá, para que esto sea una olita, que es lo que todo el mundo esperaba y trataba en el fondo de conseguir durante el primer y segundo trimestre del año que estamos por terminar, tratando de que los casos se redistribuyeran en el año para no tener estos pics que significaban abarrotar los hospitales, las unidades de pacientes críticos, tener que reconvertir camas, tener que asistir a fallecimiento de muchos pacientes, y eso depende absolutamente de nosotros. El punto no es, esto no es cuando llega porque llegue, es absolutamente dependiente de qué tanto cuidado tengamos nosotros, y aquí yo siempre digo, a cada uno le toca su rol. La autoridad tiene el rol de fijar las medidas de precaución, de fijar los límites de acuerdo a lo que están haciendo en el plan paso a paso, de acuerdo a cómo se vea los distintos casos en las distintas comunas y en las distintas regiones, cuáles son las medidas en términos de cuarentena, aforo, apertura de distintos lugares, pero a cada individuo en particular le corresponde
cuidarse, manteniendo las medidas de precaución, manteniendo la distancia física, estamos en verano, ya podemos tener actividades al aire libre, que sean ojalá no con mucha gente, y por lo tanto depende de nosotros. Eso quiero usted apela al autocuidado, doctora. Sí. Tomando en cuenta, además, dice, bueno, la autoridad sanitaria se preocupa efectivamente de tomar los protocolos, lo que se tiene que establecer, los aforos, un sinfín de cosas que se han ido conociendo con el plan paso a paso. Y como usted apela al autocuidado, y tenemos 2 fechas a fin de año que son importantísimas, que es Navidad y es Año Nuevo. Desde el punto de vista suyo, de la recomendación que podría darle a la gente, tomando en cuenta lo que estamos viviendo y tomando en cuenta además que entiendo que la mayoría de los contagios hoy día ocurren dentro de las casas, más que afuera, ¿qué le recomienda a la gente para esas fiestas en lo particular? Más allá de que se permite el aforo. Es casi la misma recomendación del 18 de septiembre con este eslogan de fondéate en tu casa. Es un poco lo mismo. Este año ha sido un año catastrófico para todo el mundo. No hay mucho que celebrar probablemente, sino más bien esta tiene que ser una fiesta de resguardo, de agradecimiento para quienes hemos tenido la fortuna de no perder parientes cercanos. ¿A buscar parientes y recibir parientes? No, tiene que ser una celebración absolutamente hogareña, casera, con el núcleo familiar más cercano, no grandes fiestas, que es lo típico del Año Nuevo, y tratando de, sí, mantener las medidas lo más posible. Es majadero, pero depende absolutamente de nosotros el evitar al máximo y por el mayor tiempo posible una segunda ola que podría ser incluso más catastrófica que la primera, tomando en cuenta que, como tú bien dijiste hace un momento atrás, particularmente el personal sanitario y especialmente el personal que trabaja en las unidades de cuidados intensivos es un personal que no ha tenido descanso en el año, es un personal que ha seguido trabajando después de que amainó un poco la primera ola. La mayoría de las unidades de cuidados intensivos se quedaron con más camas que las que tenían inicialmente, porque es conocido que siempre había un déficit de camas críticas, pero además, todavía teniendo pacientes COVID, si bien en disminución, empezaron a aparecer los pacientes agudamente enfermos de otras patologías que o bien presentaron cuadros graves o bien habían estado resguardándose en su casa, tratando de evitar consultar en los hospitales o en las urgencias por miedo a contagiarse. Y entonces ahora el último informe de COVID dice que estamos con una ocupación nacional de alrededor del 85% de las unidades de paciente crítico. Esto es una tremenda ocupación que corresponde más o menos a lo que teníamos a mediados finales de mayo. Y si los casos empiezan... Los meses más complejos. Claro, que fue parte de los meses más complejos. A propósito de lo mismo, doctora, lo que se ha dicho de parte, yo le preguntaba de la segunda ola, a la vuelta de la esquina, usted dice, ojalá que no, pero lo más probable es que así como están los números, eso llegue a ocurrir. Tanto así que incluso dan fecha que entre el 12 y el 14 de enero podría ser lo más complejo para nuestro país con esta segunda ola. Se habla de 9.000 casos en enero. ¿Usted comparte esa cifra? Eso depende. Esas cifras son todas ficticias. ¿Ya? Y nosotros estamos abogando porque sigan siendo ficticias. Que no ojalá lo más posible la realidad. Esa es una solicitud que se le hizo al subsecretario de Redes Asistenciales por parte del Ministerio de ponerse en distintos escenarios de qué pasaría si en determinada fecha empezaran a subir en forma importante y exponencialmente los casos, ¿cuándo podríamos llegar a un pic de ocupación efectivamente de las unidades de paciente crítico? Y esto se hizo planificando algo que ya no ocurrió, que fue el 27 de noviembre. Por lo tanto, podríamos decir que ya no va a ser el 12 de enero, tal vez sea el 31 de enero. Pero vuelvo a insistir en que depende absolutamente de nosotros. Y sí, esas cifras nos ponen en 3 escenarios. La simulación que se hizo usó 3 escenarios basados un poco en algunos de los números que se han contabilizado en el hemisferio norte durante lo que para ellos ha sido esta segunda ola, y nos ponen 3 escenarios que son bastante difíciles. ¿Cuáles son esos? Hasta el escenario más bajo es malo. 3.000, 6.000, 9.000 casos
Y eso significa que si uno calcula que más o menos entre el 2,5 y el 5% de esos casos diarios necesitarían una cama de paciente crítico, nos pone en una situación muy difícil porque significaría que en el peor de los escenarios necesitaríamos más camas, alrededor de 1.000 o 1.400 camas más que las que tuvimos que reconvertir en invierno en la primera ola. Y eso es muy difícil de conseguir, más que existen algunas limitaciones de infraestructura, las redes de oxígeno que no están disponibles en todas las salas, en todos los hospitales, por lo tanto eso restringe el número de salas o de camas que se pueden convertir en unidades críticas, porque no permiten adosar ventiladores o cánulas de alto flujo, ventiladores no invasivos. Pero la parte más importante cuando se dice necesitamos 1.000 camas más, no es la cama, es el equipo, es el personal que tiene que atender al paciente. Hay que tener súper claro que si uno estira la cuerda demasiado, necesariamente se produce una disminución en la calidad de la atención. No porque uno quiera, sino porque cuando una enfermera se tiene que hacer cargo de 4 pacientes críticos en vez de 2, que es lo habitual, eso significa necesariamente que algunos tiempos se retrasan. Si yo tengo que darle un medicamento a un paciente a las 2 de la tarde y todavía estoy ocupado viendo los 2 pacientes anteriores, puede que le administre el medicamento 1 hora después. Y eso con algunos fármacos no tiene tanta importancia, pero con otros fármacos sí. Y eso pasa con los aseos, eso pasa con la movilización de los pacientes, que es muy importante, sobre todo los pacientes que tenemos que poner en posición prono, de guatita, para favorecer la redistribución del oxígeno en el tórax. Hay que estarlos movilizando, porque si no, el hecho de estar inmóviles de guata hace que sufran también heridas en la piel por presión. Y que lamentablemente mientras más días tengamos que mantenerlos en esa posición, independiente de todos los cuidados que el personal de salud haga, se forman de todas maneras estas lesiones que podemos hacer que sean de tipo menor, pero de todas maneras se forman. Y eso, cuando uno estira el número de personas que tiene que atender el personal de salud, necesariamente la calidad de la atención baja, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta, como te dije anteriormente, que este es un personal de salud que está cansado. Está desgastado. Está absolutamente desgastado. Todavía está con un estrés postraumático de lo que fue la primera ola. Muchos de nosotros no hemos tenido vacaciones aún. Muchos de nosotros no tomamos licencias por enfermedades o bien por contagio o por enfermedades o accidentes de otro tipo, o porque lisa y llanamente ha habido depresión y ha habido burnout en el personal de salud, que también algunos tuvieron que dejar sus puestos de trabajo durante algún tiempo por esas razones. Pero es un personal que en la mayoría está muy cansado, es un personal tremendamente comprometido. Muchos han dicho, no, si viene una segunda ola, yo salgo arrancando. Yo sé que el personal de salud no es así y que estamos dispuestos a hacerle frente a una segunda ola, pero, seguramente, pero no queremos. Sí, me imagino. Usted decía cifras ficticias que se alejen mucho de la realidad. La doctora Cecilia Luengo, intensivista, jefa técnica de la UPC, Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El haber estado acá se lo agradecemos, doctora, que esté muy bien. Hasta luego, y ojalá se dé esa posibilidad que usted dice, que sea solamente ficticio y no se acerque a la realidad.